Muy buenos días, el día de hoy le vamos a compartir el análisis literario de la obra titulada Rayuela por Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica. Sus padres eran argentinos. Se encontraban en Europa debido al trabajo diplomático de su padre, Julio José Cortázar. Su madre, María Herminia de Escote, lo crió junto con su hermana menor casi sola, ya que el padre los abandonó cuando Julio tenía apenas 6 años. Cuando la guerra terminó, la familia regresó a Argentina y se instaló en Banfield, un barrio de Buenos Aires. Estudió en Escuela Normal Mariano Acosta, donde se recibió como maestro más tarde. Ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cortázar fue un hombre de carácter bohemio, apasionado y muy comprometido con la libertad creativa y política. En lo personal tuvo varias relaciones importantes. Estuvo casado con la traductora argentina Aurora Bernadés y también estuvo con Carol Dunlop, con quien realizó un viaje por carretera desde París hasta Marsella, documentado en un libro conjunto. Cortázar falleció en París el 12 de febrero de 1984 a los 69 años, a causa de una leucemia. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, donde su tumba, junto a la de Carol Dunlop, se ha convertido en un lugar de peregrinación para sus lectores. Década de 1960, transformación cultural y social, época marcada por movimientos de contracultura, luchas estudiantiles y cambios sociales profundos. El boom latinoamericano. Rayuela se publica en 1963, en pleno auge del llamado boom de la literatura latinoamericana. Contexto político y social en Argentina. Cortázar había nacido en Argentina, un país atravesado por inestabilidad política, golpes de Estado y crisis sociales en los años 50 y 60. Influencia de París y la vida intelectual europea. Cortázar vivía en París desde 1951, ciudad que en los 60 era un centro cultural mundial. Innovación literaria. Rayuela rompió con el modelo tradicional de novela. Ofrecía múltiples formas de lectura, capítulos alternativos y un lenguaje experimental. En 1914 nace Julio Cortázar de Bruselas. De 1930 a 1940, se muda en Argentina y escribe sus primeros cuentos. En 1946 se publica Bestiario, su primer libro importante. En 1951, Cortázar se exilia voluntariamente en París, Francia. En década de 1950, París vive un auge cultural. En finales de los 50 comienza el boom latinoamericano, movimiento literario. En 1962, Cortázar termina de escribir Rayuela. En 1963, publicación de Rayuela en Buenos Aires por Editorial Sudamericana. En 1960, en general, el contexto mundial de cambios sociales, como la Guerra Fría o movimientos estudiantiles. En 1970 hasta adelante, Rayuela se convierte en obra de culto, referencia clave del boom y en una de las novelas más influyentes de la literatura española. Rayuela gira en torno a Horacio Oliveira, un intelectual argentino que vive en París y mantiene una relación complicada con la maga, una mujer uruguaya, espontánea y sensible. Junto a un grupo de amigos forman el Club de la Serpiente para poder discutir temas de filosofía y literatura. Tras separarse de la maga, Oliveira regresa a Buenos Aires, donde enfrenta una profunda crisis existencial. A través de su historia, Julio Cortázar explora temas como el amor o la alienación de trascender a la rutina cotidiana. La obra se divide en 3 partes. La primera se titula Del lado de allá y va del capítulo 1 al 36. Esta narra la vida de Horacio y la maga en París. Aunque se aman, sus diferencias intelectuales y emocionales los separan constantemente. Junto al Club de la Serpiente discuten sobre arte y filosofía, pero su relación se rompe tras la muerte del hijo de la maga, Rocamadour, quien enferma y muere en el apartamento de Oliveira. Luego de esto, la maga desaparece y Horacio queda solo. Del lado de acá es la segunda parte de la obra y va del capítulo 37 al 56. Esta muestra el regreso de Horacio a Argentina. Allí se encuentra con su amigo Traveler y su esposa Talita, a quien ve como una figura idéntica a la maga. Su obsesión y confusión lo llevan al borde de la locura. Después de trabajar en un circo y luego en un hospital psiquiátrico, Oliveira comienza a tener delirios, convencido de que Traveler quiere matarlo. En un momento de desesperación, intenta lanzarse por una ventana, sin que al final quede del todo claro. La tercera y última parte son los capítulos prescindibles. Estos van del capítulo 57 al 155. Estos reúnen fragmentos, citas, cartas y reflexiones que el lector puede decidir leer o no, complementando la historia principal y ampliando su significado. Personajes principales de Rayuela. Horacio Oliveira, intelectual argentino que se siente perdido y busca un sentido más profundo en la vida. La maga, Lucía, mujer uruguaya, espontánea y emocional, muy distinta al pensamiento racional de Horacio. Personajes secundarios: Rocamadour,
hijo de la maga, cuya muerte marca un punto importante en la historia. Traveler y Talita, amigos de Horacio en Buenos Aires, reflejan relación entre él y la maga. Morelli, escritor admirado por el grupo, cuyas ideas influyen en la estructura de la novela. Etienne, Wong y Ronald, amigos y miembros del Club de la Serpiente en París. La obra trata sobre la búsqueda de identidad y autenticidad, el amor frustrado entre Horacio y la maga, la alineación existencial y la vida bohemia en París. También critica las convenciones sociales y literarias, usando una estructura fragmentada y no lineal. Tiempo cronológico. Es no lineal, con saltos y recuerdos que reflejan la confusión de los personajes. Histórico, ambientada en los años 50 y 60 entre París y Buenos Aires. Ambiental, contrasta el frío y la calma parisina con el calor y caos porteño. Gramatical, mezcla de pasado y presente para reflejar la mente y emociones de los personajes. Los lugares principales en donde se sitúa la obra son París, Francia, en donde circula la gran mayoría de la obra, y Buenos Aires, Argentina, en donde se asocia principalmente un paralelismo entre lo vivido en París con Buenos Aires. Los recursos literarios. Estos se dividen en dos, formales y de contenido. Los recursos formales de Rayuela abarca su estructura, la cual es fragmentaria y no lineal, lo que refleja el caos de la vida y clasifica a Rayuela como una antinovela, ya que permite al lector elegir el orden de lectura y participar activamente en la construcción del sentido. El segundo es el narrador. Múltiples voces que alternan entre primera y tercera persona son la característica del narrador de Rayuelas. Luego vamos con los recursos literarios de contenido. La narración. Esta es poética, introspectiva y reflexiva. La descripción. Esta ocupa descripciones sensoriales, simbólicas y cargadas de emoción. Y por último, el diálogo. Esta refleja las diferencias entre personajes, mezcla de racionalidad e intuición. Metáfora. Comparación implícita donde se sustituye algo por otra cosa para darle un sentido más profundo. Por ejemplo, la maga era un río desbordado. No dice literalmente que sea un río, sino que representa su naturaleza caótica y libre. Como segunda figura literaria tenemos la anáfora, repetición de una palabra o frase al inicio de varios versos o frases. Por ejemplo, y te buscaba en el río, y te buscaba en el puente, y te buscaba en la lluvia. Y en el vocabulario que podemos tener son las características generales, en donde neologismos, en donde cortizan palabras o combina sonidos de manera litúrgica. Acaricios, aunque no abundan varias veces en la obra, son importantes en los diálogos, términos refinados en donde se conectan principalmente el arte y la filosofía de estas, y el orden alfabético versus las características en donde adquiere una estructura intelectual conceptual, clerismos, palabras intervadas en el lenguaje lúdico, estréctica, sonido fuerte y chocante, en donde se conllevan principalmente las obras en Rayuela. En mi opinión, lo que más me gusta es cómo se mezcla lo filosófico con lo emocional. Oliveira representa esa mente que piensa demasiado y termina enredándose en sus propios pensamientos, mientras que la maga es lo opuesto, pura intuición y emociones sin filtro. Parece que Cortázar te está diciendo que ninguna de las dos formas de vivir es suficiente por sí sola, que necesitamos un equilibrio. Lo que más me impresionó de Rayuela es cómo Julio Cortázar logra romper con lo que normalmente entendemos por novela. No es un libro que uno simplemente lee de principio a fin, sino que te da la libertad de elegir caminos, saltar capítulos y construir tu propia experiencia como lector. Esa propuesta innovadora me parece un gran acierto porque convierte la lectura en algo mucho más personal y dinámico. Rayuela no solo es una novela, sino una experiencia donde hacen corazonar rompiendo el orden clásico de los capítulos ya establecidos y en parte activa de la historia. Además, yo creo en el propósito de ser deliberado o no, fue mostrar la vida como tal es, como Rayuela en un salto constante entre tierra y cielo, entre lo concreto y lo ideal. Cortázar nos invita y que nos formemos con una sola manera de leer y ver el mundo.
En lo personal me gustaría destacar el alto contraste entre las personalidades de Horacio y Lucía. Estas me llaman mucho la atención porque a pesar que Lucía sea una persona tan diferente a Horacio, la pérdida de la maga marcó muchísimo emocionalmente a Oliveira, lo que deja ver los sentimientos tan profundos que ellos compartían.